3. Pues muy buenas, esta es una de las dos entrevistas que vamos a hacer los dos candidatos a rector para estas elecciones en la Universidad Politécnica de Madrid, que vienen después del debate que tuvo lugar hace unos días y que vienen a mostrar un perfil un poco más personal del propio candidato a rector. De hecho, para empezar, y sin ningún inconveniente, le trataré de tú en toda la entrevista. Encantado, me parecería mal hacerlo de otra manera. Sí, mostraremos ese lado más humano y personal. Tu lema de campaña es mucho hecho, más por hacer. Sí, quiero reflejar, creo que una realidad objetiva, y es que en los últimos tiempos esta universidad ha trabajado mucho, se han introducido muchos cambios, muchas novedades en su estructura, en su organización, en los grupos que hemos creado, en los cursos de verano, en el parque científico, en tantas cosas que se han puesto en marcha con el trabajo de muchas personas. Más por hacer porque el reto que tenemos por delante es enorme. Hay necesidad de transformar, de renovar nuestra oferta académica, de mejorar la manera en que ponemos en práctica esa oferta académica, en los métodos. Tenemos que continuar en los temas vinculados a la investigación, desarrollar políticas de personal, y por tanto hay muchísimo por hacer. ¿Por qué azul? Pues porque es un color que a mí me da bien, y además porque hay una tradición del color azul vinculado a esta universidad que a mí me parece una relación pues lógica y aceptable, y en última instancia me gusta. ¿Has sido alumno de esta universidad? Sí, sí. Estudié Ingeniería Industrial, ingresé en el año 1971, hace ya algunos años, y terminé mis estudios en 1976. ¿Y qué recuerdo guardas de la universidad? Pues bastante bueno, fueron unos años bastante interesantes. Para mí fue una experiencia pues muy útil, me cambió un poco la dimensión de mis relaciones y la manera con que me relacionaba con la formación y con los aspectos docentes. En aquella época además no todo el mundo o no mucha gente iba a la universidad, era mucho más selectivo, y me encontré, pues ya digo, con personas que provenían de contextos, de lugares diferentes. Había gente de fuera de Madrid, con una manera también distinta de plantear la formación en el entorno universitario, con mucha más libertad de la que teníamos todos en la secundaria, en aquellos momentos en donde la educación era algo más rígida que es en estos momentos, y por lo tanto resultó fascinante el periodo universitario, y tengo de él un recuerdo estupendo. Conservo muchos amigos de ese periodo, y desde entonces pues seguimos con esa relación personal que iniciamos en aquella época. ¿Te acuerdas de cuál fue la última asignatura que aprobaste? Sí, centrales eléctricas. ¿Suspendiste muchas durante la carrera? Pues mira, solo he suspendido 2 asignaturas durante la carrera. Dibujo en primero y geometría descriptiva en segundo, lo cual quiere decir que esto de dibujar no era lo mío, no era precisamente una de mis mejores cualidades. Fueron los únicos 2 suspensos en junio. Además, en aquella época no había exámenes parciales y uno se jugaba toda una carta en el examen de junio. Suspendí y las aprobé en septiembre. O sea, que no hubo ninguna asignatura que se te atragantara más. No tuve esa... Y aparte de dedicarte a la propia carrera, a las asignaturas, ¿te dedicabas a alguna otra actividad escolar como el deporte? Pues sí, tenía bastantes cosas. Yo había hecho deporte en los últimos años del bachillerato, y luego lo continué algunos años al principio. En el ámbito universitario jugaba voleibol. Llegué a ser campeón de España juvenil en voleibol, de manera que teníamos una actividad bastante intensa. Gané ese campeonato de España, creo que fue en el año 72 o 73, ahora me entra la duda, y por lo tanto ya en el entorno universitario, y por tanto pues compatibilizaba con esa actividad. Luego también tuve un periodo de actividad musical, y me había empeñado en aprender a tocar la guitarra, y formé parte de un grupo que se llamaba Rombos, y teníamos, pues una actividad musical que también compatibilizaba durante aquellos años, ¿no? Entonces fue una época... La guitarra, me compré una guitarra eléctrica que recuerdo que me costó invertir una buena parte de los recursos que tenía, que eran los que me daba mi padre para el fin de semana. Prácticamente yo recuerdo que algo así como entre el 75 y el 80% de todo lo que tenía iba a pagar el plazo de mi guitarra, ¿no? ¿Nunca vocalista? No, sí, también, sí, yo, ayudaba. Había una persona que era vocalista, digamos el primer vocalista, pero yo ayudaba en los coros y en alguna parte de esas canciones. Cantar me parecía una cosa, que valía la pena intentarlo, por lo menos, con más o menos éxito, desde luego. Algún día te pediremos alguna grabación. Bueno, puede ser. Sí. Cuando acabaste la carrera, ¿por qué decidiste ser docente y no dedicarte a la... Pues mira, yo acabé la carrera y tenía un buen expediente académico, fui el número 5 de mi promoción, de manera que tenía bastantes oportunidades de trabajo. De hecho, tenía una oferta apalabrada con una empresa de ingeniería de línea entonces, Initec, o Auxini creo que se llamaba en aquella época, Auxini se llamaba,
y fundamentalmente la habilidad por la que se me contrataba es porque había aprendido Fortran, que en aquella época era una novedad, bueno, no muy corriente, y en el cálculo estructural los computadores o los ordenadores eran una pieza que empezaba a utilizarse. Y estaba ya contratado y por lo tanto apalabrado mi incorporación después de acabar los estudios, el proyecto fin de carrera y demás. Pero en un cierto momento en el departamento de electrónica de la escuela, donde yo había hecho mi proyecto fin de carrera, que fue una experiencia también muy interesante, eso de hacer un proyecto real, construido, no ya un proyecto diseñado sobre unos planos, sino construir un equipo que tuve que trabajar, pues me ofrecieron la posibilidad porque se produjeron 2 vacantes. Y recuerdo que le ofrecieron primero el trabajo a un compañero mío, que ahora mismo, que luego llegó a ser presidente de Siemens en España. Él decidió irse a Siemens y gracias a eso yo pude entrar en la universidad, pero si yo le hubiera dicho que sí, en aquel momento, por ejemplo, yo me hubiera ido probablemente a esta empresa de ingeniería y cualquiera sabe a qué me hubiera dedicado en estos momentos. De forma que a veces decisiones que uno no sabe cómo van a influir en la vida, pues naturalmente condicionan toda una trayectoria profesional como ha sido en mi caso, ¿no? ¿Y ahora sigue dando clase? Ahora mismo no. Desde que el único periodo en que he dejado de dar clase ha sido desde que en estos 4 años he sido rector. Cuando dabas clase, ¿qué crees que opinaban tus alumnos de ti? Bueno, bueno, aparte de una impresión personal, los resultados de las encuestas me dicen que tenía una buena respuesta o entendían que en el formato más clásico, que eran las clases que se dan en la mayoría de nuestros centros, pues tenía yo primero una asistencia numerosa, un interés pues que yo diría que en términos estadísticos bueno, y por lo tanto creo que se puede decir que era un profesor aceptable, por no utilizar otra palabra, ¿no? ¿Y los alumnos qué crees que piensan de ti como rector? Bueno, esto es una cosa que no tengo claro, porque los alumnos son 50.000 en esta universidad, están muy alejados de la figura de un rector, que está muy lejos de los problemas que tiene seguramente un estudiante de primer curso en una de nuestras escuelas, en donde él está inquieto por su formación, por conseguir superar sus asignaturas, por encontrar un espacio durante los periodos de examen en las bibliotecas, por resolver esos problemas que son parte de la vida cotidiana y por lo tanto no creo que piensen demasiado en mí. Mucho más algunos que estáis más cerca de la gestión, en la delegación y desde luego participando en los órganos de gobierno, estoy seguro que tenéis una opinión, pero esa no me corresponde a mí interpretarla, sino en todo caso a vosotros darla. ¿Cuánto cobra un rector? Pues mira, depende de su condición. Lo que te puedo decir es que cobra sobre lo que le corresponde como catedrático un importe de aproximadamente 1.400 euros brutos adicionales, que corregido con la correspondiente reducción que supone los impuestos del IRPF, pues supone quitarle un 35 o algo así de esa cantidad, o sea que el sobresueldo por ser rector está en esa cantidad. Es decir, al final de mes, cuando te llega la nómina... Bueno, yo digo es que depende de los quinquenios y de los sexenios, o sea, no es cualquier rector, o sea que el hecho de ser rector, lo único que te asegura es que ese complemento te lo ponen sobre tu salario de catedrático, y a él, el salario de catedrático, hay que sumarle pues cuántos trienios tienes y por lo tanto depende de la antigüedad del rector, cuántos quinquenios, cuántos periodos de evaluación docente son positivos, cuántos sexenios, cuántos periodos de evaluación investigadora son positivos, y eso forma el salario de un rector. Y yo creo que en estos momentos, aunque no sabría decir el detalle, debe estar en torno a los 4.000 euros o una cosa así. Neto, es decir, lo que supongo que te quedarás muchas noches trabajando aquí o algún día hasta tarde. Pues bueno, sí, no, lo que no es tanto un problema de estar en un lugar trabajando, dedicando horas, sino el tener una preocupación que es permanente o que se extiende ya no hasta tarde, está ahí y la tienes, y por lo tanto te inquieta, y eso es seguramente el elemento que viene asociado a los cargos de responsabilidad con carácter general, más que el trabajo físico o las horas concretas, que también. ¿Pero yo soy rector? Bueno, yo creo que exige una dedicación, un tiempo y un esfuerzo importante, pero también es apasionante. ¿Te merece la pena? Yo creo que sí, claro, si no, no hubiera repetido en el sentido de presentarme. Ya veremos si tengo la oportunidad de repetir. Creo que para los que hemos vivido el mundo universitario de una manera bastante apasionada, y yo creo que lo he vivido así, creo que las cosas hay que vivirlas con entusiasmo, me parece que el cargo de rector te permite intentar modificar, adaptar, llevar la universidad en la dirección que tú estimas que es la correcta.